Buenas tardes. Daremos comienzo a la mesa redonda. La temática que nos ocupa es secreto fiscal. Bueno, mi nombre es Marina Parera, como ya mencionaron cuando nos presentaron. La temática, como decía, es secreto fiscal, una temática vigente desde siempre. Últimamente hemos sido testigos del levantamiento del secreto fiscal para un funcionario público por parte de la justicia, del secreto fiscal y cambiario, los expositores van a tratar sobre el propósito del secreto fiscal, la armonización con otras ramas del derecho que no sean estrictamente el derecho tributario, también los casos de excepciones y levantamiento. Me voy a referir brevemente a los expositores, la doctora Marta Nercellas, abogada penalista, conocida y reconocida en todos los ámbitos judiciales, ya sea dentro de la justicia como en el ámbito privado, hacedora de la doctrina de la más alta excelencia. Un placer tenerla, Marta. Y el doctor Eliseo Devoto, actualmente asesor en la actividad privada, pero exfuncionario de la FIP. Él ha tenido una larga trayectoria en el derecho tributario, en los ámbitos de los departamentos de legislación e interpretación de normas, y es un poco el redactor de parte, por lo menos, de, no sé si le gusta mucho que cuente esto, de la ley de la última reforma de la Ley de Procedimientos Tributarios, en donde la temática del día tiene su origen legal, y también ex de Seguridad Social, que, bueno, abandonó luego para dedicarse ampliamente al derecho tributario en general, o abandonó en parte. Bueno, así que es un placer tenerlos. Están en manos de gente que no solamente tiene información, sino sabe qué hacer con ella, que eso es lo más difícil de todo, y seguramente le sacarán muchísimo provecho. Lo último que voy a decir es que con referencia a la forma de la exposición, va a ser a modo de debate, con lo cual ambos expositores van a tratar intercaladamente la temática en base a un cuestionario que armamos entre todos para que sea más dinámica. Entonces, la forma es el debate. Bueno, ahora le doy la palabra primero a Eliseo, que iba a referirse un poco, va a ser una especie de introducción en base a interpretaciones fiscales y a la legislación más dura, y luego van a empezar a interrelacionar juntamente con Marta. Bueno, los dejo en buenas manos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción. No maten al mensajero. Yo escribí algunas cosas, pero como escriba nada más. No soy el autor intelectual de muchas cosas, pero bueno, me dedicaba a escribir. Bueno, y agradezco mucho a las autoridades del Congreso que me hayan invitado a esta casa. Hacía rato que no venía. Hay un antes y un después de la pandemia. Antes venía seguido, ahora estoy volviendo. Ya desde otro lado, porque durante 44 años estuve del lado del fisco. Uno en su corazoncito lo tiene, pero bueno, ahora trato de tener una mirada desde ambos lados. El secreto fiscal, como introducción, yo voy a dar una definición que no dan los libros, que es mía, por eso que es menos importante que la de los libros. La Corte se ha encargado de decir que es un derivado del derecho a la intimidad, un derecho constitucional que tienen los ciudadanos a resguardar la intimidad de sus papeles y de sus datos, para darles tranquilidad, dice la Corte. Yo voy más, la metáfora que yo uso es como el secreto de confesión. ¿Por qué digo que es el secreto de confesión? Porque es la garantía que hay que darle a quien se va a confesar. Ustedes saben que en las viejas comunidades donde la confesión era todo un riesgo, porque estar
contar sus intimidades si uno no tenía la garantía de que eso era sagrado y no iba a trascender. Bueno, a veces trascendía. En el caso este es la contrapartida del principio de autodeclaración. Si nuestro sistema tributario tiene como piedra angular la autodeclaración del contribuyente, es el contribuyente el que dice cuál es el hecho imponible, cuál es la cuantía del hecho imponible, bueno es que sepa que eso que él se está desnudando frente al fisco no pueda ser utilizado como un arma arrojadiza en su contra. Es tan sensible esto que esto sí lo vi como funcionario, inclusive los temas que se daban en el blanqueo, el último que me tocó participar como funcionario fue el del año 16, 17, donde había contribuyentes que ni su familia sabían lo que ellos tenían. Inclusive una cosa graciosa, ustedes la conocerán mejor por su expertise, a veces no se asesoraban con su profesional de siempre, sino que acudían a otro porque no querían mostrarle ni siquiera a su propio profesional cuáles eran las cosas que tenían que registrar. Tan sensible como eso es. Inclusive esto lleva a cuestiones familiares y hasta cuestiones políticas, como bien dijo Marina, el caso que está hoy en los diarios, que tiene que ver con este secreto. La AFIP lo ha tratado de implementar esto a través de normas que ni siquiera son reglamentarias, y esto sí me interesa hacer hincapié y después ya entramos a pelotear entre nosotros los distintos temas. La AFIP establecía por instrucción general a sus empleados, estas son las interpretaciones oficiales del secreto fiscal, más que nada para decirle, no pregunten ante cada consulta o ante cada pedido de información, sepan ustedes, tengan un vademecum de cuáles son los temas que sí se pueden contestar o cuáles hay que decir que no. Y esto es como instrucción interna. Las instrucciones son normas de organización que dicta el administrador federal o los funcionarios inferiores delegados en virtud del artículo 6 del decreto 618, que son facultades de organización interna. En el año 2008, el administrador federal de entonces tomó una decisión que a mi juicio es correcta, de plasmarlo esto en una disposición que se publica en el boletín oficial. Hay una vieja discusión, que no viene el caso ahora, en torno a la publicidad o no de los actos internos de la AFIP. Yo siempre fui partidario de que las instrucciones debieran publicarse, salvo las cuestiones que hacen estrictamente a estrategia interna. Pero creo que un principio de transparencia es que el fisco publicite sus actos. Y lo hizo en esta disposición, que es la 98 del 09 y sus modificaciones. Ahora, tanto efecto tuvo publicarlo que la justicia ha tomado esto como una norma casi reglamentaria. Hay fallos de la Corte donde citan la disposición de la AFIP. Yo creo que le han dado un carácter superior al que tiene, porque la AFIP no puede reglamentar el secreto fiscal porque es una norma, el 101 y el 102, que es su complemento, no requieren reglamentación, son normas operativas que funcionaron sin estar reglamentadas hasta el día de hoy. La disposición de la AFIP todo lo que hace es decirle a los funcionarios y que lo sepan los contribuyentes, en estas cuestiones vamos a contestar de esta manera, pero es una mera interpretación de lo que dice la ley. No se está constituyendo, creando derecho. Yo tuve un caso penal donde un fiscal entendía que había que imputar a un funcionario porque había habilitado información sujeta al secreto fiscal y en una excepción que no estaba prevista en la disposición. Y no es así, la disposición no puede crear una excepción que está en la ley. La disposición todo lo que hace es decir cómo está, qué dice la ley y qué dicen las interpretaciones, que en este caso la mayoría de ellas son de la Procuración del Tesoro, porque el Cuerpo de Abogados del Estado tiene una jefatura en la Procuración del Tesoro y son esos dictámenes que emite la Procuración del Tesoro de acatamiento obligatorio para los servicios jurídicos de toda la Administración. Esta norma 98
no la voy a comentar ahora porque los temas que interesan van a surgir del diálogo que tengamos, pero estar reglamentado de un modo, a mi juicio, hasta más eficaz que la propia ley, porque separa cuál es el principio general, qué es lo que está sujeto a secreto, toda información patrimonial, las declaraciones juradas, las informaciones contenidas en juicio y demás, que la AFIP conozca, y la justicia ha dicho, la Corte ha dicho, que no solo las declaraciones juradas o las declaraciones de los contribuyentes están amparadas por el secreto, sino toda actuación interna de la AFIP, las actas, los expedientes, donde se contenga información económico-patrimonial del contribuyente o responsable, está amparada por el secreto. Hay información excluida, que eso también va a traer seguramente debate o charla entre nosotros. La propia ley excluye a determinados datos, bueno, los datos globales o estadísticos, los datos administrativos, el nombre, el quit, También ahí hay discusión, porque decir que una persona es responsable inscripto en IVA o decir que es monotributista, ¿está dando a entender algún condimento de naturaleza patrimonial con los montos por los cuales es una cosa o eso es la otra? Es todo un tema. Después hay información que debiera estar contemplada por el secreto fiscal, pero la ley expresamente habilita a la administración a publicitarla, que es la falta de pago de obligaciones exigibles, la falta de presentación de declaraciones juradas, los montos resultantes de determinaciones de oficio firme. Es bastante riesgoso esto, yo sé que Marta en eso se va a explayar seguramente. Las sanciones firmes por infracciones formales o materiales. Voy a decir algo que no corresponde en un congreso, pero pareciera que es una facultad de escrache que le da a la administración de decir, che, estos datos que debieran estar amparados, te permito publicarlos, porque acá hay toda una cuestión de una tensión natural entre el derecho a la intimidad del contribuyente y la potestad de la administración de generar sensación de riesgo o de formular alguna suerte de información ejemplificadora, por decirlo de alguna manera. Después están las excepciones, en orden al sujeto requirente, y en eso también hay un montón de temas, los fiscales sí, los fiscales no, en cuándo necesito orden de juez, las cámaras del Congreso sí, las cámaras del Congreso no, las comisiones investigadoras y demás, el Ministerio Público Fiscal cuándo sí y cuándo no, son todos temas que vamos a ver seguramente a lo largo de esto. Y en orden al objeto o motivo del requerimiento también hay excepciones por los convenios internacionales de intercambio de información o para evitar la doble imposición. Las causas judiciales, todas las causas judiciales o algunas sí y otras no, eso lo vamos a ver, cuestiones de familia, cuestiones criminales y demás. Temas objetivos como precio de transferencia, sabido es que para fijar el precio de transferencia hay que hacer comparaciones con terceros, entonces la ley expresamente está dando una excepción al principio. Hay situaciones especiales, la unidad de información financiera y demás. Ahora, y termino la introducción, porque si no parece que va a ser un monólogo mío y nada más alejado de mi voluntad. El riesgo que tiene la información sujeta a secreto y el riesgo que sufre la AFIP en esto, y esto lo digo por mi vida anterior, es que toda la administración pública quiere socializar esa información. Y es natural, porque la AFIP es el gran hermano que sabe todo de todos. Entonces todos los otros organismos quieren comer de la misma información. Es natural, pareciera ser que el poder de imperio del Estado debiera poder acceder. Sin embargo, no es así. Se exige, y la Corte lo ha dicho claramente, que la ley expresamente le dé esa facultad a terceros organismos. Hubo un momento, creo que fue hasta el año 65, que se había permitido socializar la información. Había un último párrafo del 101 que le permitía a cualquier organismo del Estado que invocara una
una razón legítima para acceder y sin embargo no se permitió. Ha habido peleas, la UIF lo logró a través de reformas de ley poder acceder, como accede hoy, a información secreta. No lo consiguió la Defensoría, el defensor oficial, por ejemplo, porque no está expresamente contemplado. Bueno, las cámaras del Congreso lo han logrado a través de interpretaciones que ha dado la Procuración del Tesoro. Bueno, el riesgo entonces está en la necesidad del Estado de conocer para poder aplicar sus potestades y el derecho a la intimidad, que es un valor, un bien jurídico tutelado por la propia Constitución, y la AFIP es el gran cancerbero que debiera conservar eso y no estar repartiéndolo. ¿Y cuál es el riesgo que ocurrió? Vuelvo al blanqueo aquel del 16-17, cuando trascendió información que estaba amparada por el secreto, hubo un hackeo, no sé qué hubo en las bases de datos de la AFIP, y esto además salió en la prensa. ¿Qué pasa con el periodismo cuando, cumpliendo su deber de informar, porque para eso están, no están para secretear, están para informar, sin embargo es información sujeta a secreto? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo iremos charlando entre nosotros. Bueno, ahora oficialmente, buenas tardes. Primero que nada, agradezco al Consejo, a los organizadores, a la coordinadora y muy especialmente a Devoto, que quiera compartir conmigo, porque él bien sabe que el solo hecho de que tenga el perfume que le haya quedado de la remera de AFIP a mí me pone en guardia, con lo cual es un valiente. Hablar en este momento de secreto fiscal realmente combina lo dogmático con el lenguaje emotivo. Es muy difícil hablar de secreto fiscal cuando uno tiene en su retina grabadas las imágenes de los grandes desfalcos a las arcas estatales, cuando tiene, porque antes nos contaban que había habido una defraudación al Estado. Hoy las imágenes las tenemos vividas. Vemos los bolsos volando, vemos el yate navegando, vemos una cantidad de elementos que nos hacen decir secreto. Secreto no está en contra de transparencia, secreto no está en contra de lo que deberíamos saber todos nosotros como ciudadanos para poder tener un control efectivo de qué es lo que se está haciendo con lo que recaudan de los contribuyentes, cuál de esos dos bienes que tenemos en tensión siempre. Por un lado, la intimidad, como bien decía Devoto, y por otro lado, la transparencia, la posibilidad de poder controlar cómo en esa tensión privilegiamos unos u otros. Yo creo, incluso ha habido libros que han salido en donde contraponen estos dos conceptos y en donde ponen al secreto fiscal casi como el hermano malo de la familia republicana, el hermano que impide que vayamos detrás del telón en donde suceden las cosas importantes para la vida democrática. Yo creo que esto es equivocarnos de quienes tienen unas obligaciones y quienes tienen las otras. La transparencia tiene que ver con la cosa pública, la publicidad tiene que ver con los funcionarios públicos. Cada una de las acciones que realizan, por algo se pusieron en ese escenario, cada una de las acciones que realizan deben de ser conocidas por todos nosotros que somos los que pagamos por esas acciones. En cambio, muy diferente es la postura del ciudadano individual. Acá se debe privilegiar la intimidad y el secreto. Y para pasar esa barrera, esta barrera que impide que lleguen a nuestra cosa íntima, porque tiene que ver con un montón de razones que las iremos viendo ahora. Pero solamente como introducción les cuento que creo que el secreto debe ser lo más extenso e intenso posible, y ahora veremos cómo, y que la transparencia también. Es decir, la lentitud para llegar a nuestra intimidad es cuando somos ciudadanos. La rapidez para llegar a la información es cuando tienen que ver con la cosa pública. Si querés empezamos con los temas. Sí. Bueno, no sé si yo les voy contando. Bueno, primero nos podemos referir un poco al propósito, para qué fue incluido o qué tipo de herramienta del derecho es el secreto. Al propósito, digamos, yo creo frente a los que contribuyentes. quien lo explica con mayor
claridad es Vidar Campos, cuando nos dice, si nosotros queremos que el contribuyente nos cuente su intimidad, si nosotros necesitamos esos datos para poder saber cuánto le debe al fisco, para poder hacer las cuentas correspondientes, tenemos que preservar el secreto. Es decir, que lejos de ser el secreto una herramienta para la evasión, lejos de ser una herramienta para la opacidad, el secreto es una garantía de que los contribuyentes podamos desnudarnos frente a la AFIP y contarles qué tenemos y cómo lo tenemos, pero solamente de los datos que tienen relevancia fiscal, porque otra cosa que podemos observar últimamente es que cada vez piden más datos, cada vez quieren saber más cosas de nuestra vida. ¿Qué incidencia tiene eso en la determinación del impuesto? En muchos casos ninguna. Les piden a entes privados, como las escuelas de nuestros chicos, la obra social, el club al que vamos, las expensas que pagamos. Es decir, hay una cantidad de organismos privados que tienen que informar a la AFIP qué es lo que hacemos nosotros con nuestra vida y con nuestros ingresos. Algunos pueden tener relevancia fiscal, pero hay un montón que no la tienen. Sí, me haces acordar al maestro Vicente Oscar Díaz, que discutía con nosotros este tema en el gabinete fiscal, y él me decía, el consumido es mío y me lo gasto como quiero y no tengo... Lo decía de una manera... Usaba un ejemplo muy particular que no viene al caso ahora en qué se gastaba el consumido, pero él hablaba de su derecho a la intimidad respecto de eso. Yo ya pagué impuestos, yo ya declaré lo que gané, cómo me lo gasto es cosa mía. El problema es que lo que vos te gastás, si ocultás a quién le pagaste, hay un tercero que se enriqueció y por ahí no está declarando. Entonces el fisco quiere saber todo. Yo los invitaría, tachando los nombres para no violar el secreto, que alguna vez naveguen por la base Fisco, por ejemplo. Es impresionante. Es el gran hermano. Da miedo ver cómo el fisco... Todos nosotros tenemos relaciones con N personas, todo eso está cargado, como bien dice Marta, el colegio, los chicos, las expensas, todo está en esa base de datos. Por eso es tan riesgoso el tema de... Es un nuevo traslado a los particulares además, del trabajo que tiene que hacer la AFIP. Es decir, ¿a quién le pagué y por qué le ingresó a esa persona ese dinero? Es un trabajo de la AFIP, no mío como consumidor o como lo que fuere. Yo creo que seguimos trasladando gratuitamente y muchas veces con cargo de sanción tareas que son estrictamente de los funcionarios de AFIP, a quienes se les paga un sueldo para que hagan esa tarea, a los particulares. No me parece bien que le tengamos que contar en qué consumimos. No me parece bien porque no integra la cantidad de datos que nosotros le tenemos que dar para que saquen mi impuesto. El impuesto de los demás que se las rebusque AFIP. Claro, el tema es también ver cómo armoniza con el habeas data, ¿no? Con el principio de la intimidad y la protección de datos íntimos de las personas. ¿Cómo sería esa armonización, no? O qué derecho, si este derecho es absoluto, si está primero o está en segundo lugar. Eso me parece. Yo creo que hemos naturalizado muchas cosas y entre las cosas que hemos naturalizado el ingreso a nuestra intimidad sin siquiera quejarnos o sin pedir el resguardo judicial, porque esos datos deben de ser resguardados por el juez, porque la intimidad tiene jerarquía constitucional. Es decir, ninguna regla, ninguna norma. Me gustó cuando comenzaste, ves que no siempre te trato mal, me gustó cuando comenzaste y hablaste de la jerarquía de las normas y dijiste, una instrucción de la AFIP no tiene nada que ver para reglamentar una ley, no tiene nada, es decir, el respeto de las jerarquías, constitución, leyes generales, leyes locales, y después vamos a las reglamentaciones en la forma en que quieran. Cierto es que la pirámide jurídica está primero el aplicativo, después está el aviso. Bueno, sí, está un poco cambiado. No obstante lo cual, yo siempre digo, este conflicto de valores o de intereses, que es una de las cosas más apasionantes que tiene el derecho, tal vez por lo cual yo me dediqué a esto porque me encanta, es esta pugna entre intereses, ¿no? Y está bien lo de la jerarquía, porque está bien, mi consumo es mío, pero yo, el tercero con el que, respecto de quien consumí, el fisco puede tener interés en saber
Y todo esto tiene que ver también con el tema de las facturas, que todos sabemos la problemática con los impuestos que se trasladan y viajan. Es una forma de emisión secundaria de moneda, la factura. Entonces el fisco se ve compelido a, yo tengo que investigar esto, tengo que saber a dónde va a parar la plata y demás. Y a veces, es verdad, las falencias del fisco. En otra época nos hubiéramos peleado, ahora casi que estoy de acuerdo con vos. El fisco nos tiene podridos, ¿no? Digo, no siempre tiene los elementos necesarios porque, voy a decir una cosa que decía en la época que me dedicaba a la seguridad social. Si vos tenés que la mitad de la población económicamente activa está desaparecida en acción y no figura en ningún lado, las normas que el Estado tiene que dotarse para poder combatir eso no son las mismas normas que va a utilizar en Suecia, donde no tengo las estadísticas suecas, pero se me ocurre que debe haber mucho menos informalidad que acá. Entonces, y lo propio pasa en el combate con el delito, cuando nos ponemos mano dura, no mano dura. Bueno, si vos tenés crimen organizado y tenés sicarios matando gente todos los días, se me ocurre que el Código Procesal Penal, y perdón, cometo un sacrilegio porque hay una experta acá presente, no puede tener las mismas normas que las que había cuando yo era chico, que lo que había era un ladrón de gallinas. Es decir, depende de qué situación fáctica me tengo que enfrentar para saber qué normas, siempre teniendo en cuenta la pirámide jurídica y el respeto a los derechos subjetivos de los ciudadanos. Eso no tengo duda. No estoy hablando acá de darle un bill de indemnidad al Estado, pero por ahí necesitas un Estado más robusto o más meterete porque la evasión es muy grande. No tengo ninguna duda que la razonabilidad y la proporcionalidad tiene mucho que ver en cualquier tipo de interpretación. Y aprovechando que el alejamiento de ese edificio de la FIP me lo ha hecho muy humano, voy a pedirle que tratemos de razonar juntos, ¿no? ¿No te parece que si la AFIP o si la administración, cualquiera que ésta sea, tuviera legitimación, tuviera legitimidad dentro de la gente, hubiera un régimen razonable de impuestos y que supiéramos que se gasta, es decir, que nosotros pudiéramos tener el mismo acceso que ellos tienen a nuestras cuentas para saber en qué gastan ese dinero que recaudan? ¿No crees que sería mucho más incentivo para que todos digamos cuánto le debemos y le pagáramos lo que realmente le debemos, que una amenaza coactiva, que el buscarlo con la pena, que el tratar de sancionar al que no abona todo lo que debe? ¿No crees que en rigor de verdad lo que se ha hecho es poner desparejo ese sub y baja? Y entonces todas las obligaciones cargan sobre el contribuyente y el fisco, por el contrario, tiene todas las garantías y todos los derechos. Yo creo que tal vez tendríamos que pensar primero en reformar la base misma de la exigencia antes de seguir exigiendo, ¿no? Antes de seguir pidiendo. Ahora, ese desequilibrio se da porque, y esto ahora lo puedo decir, se casa siempre dentro del zoológico. Es decir, el desequilibrio se da respecto del que está registrado, del que cumple, del pobre tipo que le llega. Abrís la FIP con clave fiscal y tenés una notificación y ya entras a temblar. Y cuando sabemos que la gente que viaja, no la gente que viaja en yates, algunos que viajan en yates no le tienen temor al domicilio fiscal electrónico. Entonces, eso es cierto. También debiéramos tener una base mucho más amplia y entonces por ahí se cargaría menos las pilas en los que están inscriptos, lamentablemente. ¿Pero eso es tarea de los que están inscriptos o es tarea de los funcionarios? Bueno. Perdón, claro, o sea, perdón, yo sé que lo maltrato injustamente, pero... El secreto fiscal, en definitiva, alcanza a todos, cumplidores e incumplidores. ¿O hay alguna diferencia? Es un tema en debate. Bueno, a ver. Es un tema tan en debate que hay algunos que creen que los incumplidores no merecen ser amparados por el secreto fiscal. Y por eso aparecen lo que hoy bien decía Devoto, los escraches. Es decir, hay algunos que consideran que se pueden publicar la lista de los supuestos deudores de la FIP, de aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Entonces se olvidan que al hacerlo están violando varias garantías constitucionales, ya no solo la de la intimidad, sino que están aplicando una sanción que es la publicidad de la supuesta categoría de deudor de parte mía, sin que exista ningún juicio previo. Me están aplicando una pena
sin haber determinado si realmente, el único que puede decir que yo soy deudora de la AFIP es un juez. Es decir, no puede decirlo el señor administrador o no puede... Primero vos misma por la autodeclaración. Vos podés decir, soy deudora de la AFIP. Sí. Presentás la decla y no pagás el saldo, Obvio. ya no necesitas un juez. Pero normalmente yo no lo publico. Cuando lo digo, solo se lo cuento a la AFIP y en lo más despacito que pueda. Pero cuando aparece en lo público la declaración de que yo soy deudora y no existe una sentencia que diga que soy deudora, hay una violación a la norma de que todos somos en principio inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, ser deudor de la AFIP es ser culpable, ¿no? Creo que hay violación a garantías constitucionales y, sin embargo, es un tema muy discutido entre la doctrina, la posibilidad que tiene el administrador de publicar. De hecho, lo ha hecho millones de veces. Bueno, hemos visto... De hecho, a Montoya, Repsal, ¿no? por ejemplo. Bueno, pero eso tiene una calcomanías tiene una larga historia y tiene que ver con las falencias del Estado para cumplir con su rol. La administración tributaria se basa en un principio rector de la administración tributaria, es la generación de percepción de riesgo. Esa famosa palabra que la habrán escuchado 20 veces. ¿Qué quiere decir? La gente le tiene que tener algún temor al incumplimiento, porque si no, no paga nadie. Nada es más lindo que no pagar. Entonces, apelar a la conciencia tributaria de la gente y todo, está bárbaro. La educación tributaria, en una época en AFIP dábamos clases de esto en los colegios y demás, pero la realidad es que la percepción de riesgo es, che, ¿qué posibilidad hay de que me pesquen? Y segundo, de pescarme, ¿qué riesgo corro? Entonces, cuando yo creo que hoy la AFIP tiene tal información que no necesitaría apelar a esos mecanismos alternativos de generación de riesgo, como en la época, me acuerdo de Los Intocables, que salía el director de Los Intocables y decía, conseguí el ajuste, después las estadísticas decían que esos ajustes no terminaban quedando firmes, pero en los diarios salía eso, en un momento en que nadie tenía conciencia tributaria, porque en la Argentina eran muy pocos los que pagaban impuestos, el Estado en realidad se financió siempre con endeudamiento, con emisión de moneda y no con impuestos genuinos. Entonces, no hacía falta. Después vino el tanquecito, se acordarán, y qué sé yo, y voy a meter en cana, o los voy a hacer. Había un secretario de Ingresos Públicos que yo lo apreciaba mucho, porque un tipo tenía una mística, pero usaba palabras no propias de este ambiente y lo decían en cámara, lo que iba a hacer con los evasores. Había que ir generando una conciencia de cumplimiento que no estaba muy arraigada en la Argentina. Hoy me parece que debiéramos ir a mecanismos menos cruentos. Por eso se incluyó en la ley esta posibilidad de escrache, que eso no es otra cosa que decir, che, estos tipos no pagaron la obligación, estos tipos no presentaron la decla, estos tipos tienen una determinación de oficio firme, ahí sí la ley pide la firmeza, de manera de que la gente, che, me puedo salir en los diarios. ¿Es constitucional esto, no? Es harto discutible porque ahí estás poniendo muy en jaque el principio de privacidad y hay que ver si una determinación de oficio firme, qué se entiende por firme, en fin. Pero es ni más ni menos que la generación de riesgo. Y fíjense que el 102 de la ley establece la posibilidad del escrache al revés, ponerle a los cumplidores, que es la contrapartida, hacer nómina, decir estos tipos pagaron en términos y pagaron tanto, como diciendo, che, enorgullece, yo estoy seguro que ningún contribuyente le interesa salir ni siquiera en esa lista. Pero bueno, también es una violación del secreto fiscal. Acá no estoy escrachando al incumplidor, sino al cumplidor. El cumplidor puede decir, che, no hice más que cumplir con mi deber, no hace falta que me publiques. Pero ¿para qué se hace? Para generar este tema de ejemplificación de las conductas, que son mecanismos que se utilizan para generar sensación de riesgo cuando tenés pocos fierros para generarla de verdad. Yo creo que hoy el Estado tiene bastantes herramientas ya como para no necesitar de estas medidas publicitarias. Sin embargo, pese a todas esas herramientas, en lo que coincido, que tiene muchas para hacer las cosas bien, pese a que no las hace, creo que
así como el derecho penal sigue siendo más simbólico que real, y la ley penal tributaria también tiene un valor simbólico y no real, en donde las conductas del Estado son de marchas y de contramarchas, es decir, un día te digo que te voy a poner traje a rayas y al día siguiente te saco una moratoria y un blanqueo. Es decir, que yo creo que el error está justamente en esto, en que nosotros nos basemos que la recaudación tiene que estar fundada en la sensación de riesgo y no en la educación. Y no en que hay una conducta del Estado en donde te explican desde el colegio primario que nada es gratis, es una frase hoy muy en boga, que todo hay que pagarlo y que los servicios del Estado, si nosotros queremos los servicios esenciales, que son salud, educación, seguridad, necesitamos que exista recaudación. Es decir, yo valoro muchísimo la recaudación y el valor que tiene que tener para el Estado el cumplir con las funciones para las que lo fue creado. Lo que me pregunto es si esto lo tenemos que tener a través de la coacción, a través de la violación de garantías constitucionales, si siempre tiene que estar en tensión el contribuyente y el fisco, o si podemos algún día sentarnos en la misma mesa y acordar normas de conducta, los unos y los otros, para que sea la educación y la sensación de obligación moral, no solamente jurídica, de pagar el impuesto lo que me determine a ir y abonarlo. Sí. Lamento no poder pelear Marta, que sería más divertido para ustedes, pero tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Se me están poniendo muy filosóficos. Sí. No, pero fíjate que ha habido leyes como el Repsal, que de alguna manera vino a regular una información, o sea, o la sanción por información de deudores con consecuencias posteriores, ¿no? Que a todas luces podría llegar a ser inconstitucional. Hay un aspecto que es interesante, que tiene que ver con, se discute si el secreto fiscal es una garantía para el fisco o para el contribuyente. Claramente la Corte ha dicho que es para el contribuyente, porque es él el dueño de los datos. No es que el fisco lo pueda usar como herramienta para él. Y hay un caso de Corte que es del año 21, creo, no es tan viejo, el caso Olivera, donde Olivera había hecho una denuncia contra una empresa. Y a veces se sospecha que las denuncias caen en saco roto, que la AFIP no acude rápidamente a ver al denunciado. Entonces este tipo pidió información, quiero saber qué requerimientos le hicieron, qué actuaciones hubo, bla, 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 y la AFIP dijo, no, secreto fiscal. Y la Corte dijo, no. Es razonable que un ciudadano quiera auditar a la administración, saber qué hace la administración con la información que yo le estoy dando. Yo me estoy jugando en denunciar. Cierto es que las denuncias a veces esconden temas personales y demás, pero acá la Corte dijo, no le pueden dar información amparada por el secreto fiscal. Esto es, qué determinación se le hizo o qué patrimonio tenía el denunciado. Pero la información que el contribuyente, el denunciante, en este caso el señor Olivera, estaba pidiendo era actividad administrativa. Hay un expediente formado, hay un sumario abierto, hay la orden de intervención, bla, 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 y la Corte dijo, acá la AFIP tiene que dar esa información porque hace a la transparencia. La transparencia es que el fisco también muestre qué hace con su actividad, y es un fallo interesante que... y el otro caso de Corte, que fue una vieja pelea que tuvimos con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que pedía entrar en las bases de datos y demás, y la AFIP se lo negaba, salió un fallo de Corte del año 20, donde, y una cosa que es peligrosa a mi juicio, acá la Fiscalía pedía información de sueldos que le había pagado la AFIP a empleados que estaban denunciados por corrupción o por lo que fuere. Y la AFIP decía, no, secreto fiscal. ¿Qué dijo la Corte? La remuneración pagada al trabajador no está amparada por secreto fiscal, porque los recursos de la Seguridad Social no se les remitió el 101, cosa que es bastante discutible, porque si yo digo la remuneración que le pagué a mi empleado no es información económica patrimonial, sin embargo, como yo la pagué en función de un impuesto que no tiene ese amparo, puedo darlo. Bueno, la Corte dijo, sí, se lo podés dar a la Fiscalía porque la remuneración no está amparada por el secreto fiscal. Pero otros aspectos que le estás pidiendo a la AFIP
que tienen que ver con su declaración jurada de bienes o de réditos o de ganancias, está amparada por el secreto fiscal y no está habilitada la Fiscalía sin una orden de juez previamente. O sea que la Corte ahí balanceó. Yo dejo sentado el tema de que los recursos de la Seguridad Social no tienen el amparo del secreto fiscal. Me parece que es un tema riesgoso, porque hoy todo tiene que ver con todo. Del lado de los recursos de la Seguridad Social, la remuneración imponible, la cantidad de empleados y demás, me lleva a información que debiera estar amparada por el secreto. No hay mejor colaborador de la AFIP que las mujeres despechadas, así que la denuncia es sumamente importante. En lo que te referías al fallo de la Corte, en realidad tiene todo un fundamento que tiene que ver con el derecho procesal. Y esto es que el que denuncia, y que sea o no damnificado directo por el hecho que está denunciando, tiene derecho a saber qué es lo que pasa con su denuncia, en cualquier rama, en cualquier lugar, porque es una actividad que pone en movimiento el procedimiento penal y por lo tanto tiene derecho a conocer qué es lo que pasó, que esto no significaba violar ningún secreto, porque la AFIP simplemente podía haberle dicho sí, se dio curso a la denuncia, se hizo la inspección que correspondía y se hizo una denuncia penal o se hizo una denuncia fiscal o lo que fuere. Es decir, no tenés por qué dar el contenido, que sería lo violatorio del secreto, sino simplemente decir cuál fue el recorrido de la denuncia que la persona realizó. Es decir, yo creo que a veces se amparan con el secreto cosas que lo que están amparando son justamente opacidades, cosas que no se quieren exponer o no se quieren decir. Por ejemplo, cuando nos dicen de los sueldos de los funcionarios públicos, o cuando vieron que siempre es un misterio cuánto ganan, siempre dicen cifras aproximadas, cuánto gana un juez de Cámara para no meternos con los funcionarios políticos. Y bueno, y hay un más o menos que se calcula entre un amigo que tenemos de juez de primera instancia y otro que tenemos de casación y lo ponemos en el medio. Es decir, nunca hay una cifra clara, cuando eso no debería ser secreto, no es secreto. Sí es secreto qué auto tiene o a dónde manda a su hijo, al colegio, porque eso puede llegar a servir incluso para actividades extorsivas. Es decir, que se conozcan. Yo tuve una causa en donde los querellantes contra funcionarios públicos eran lavadores de dinero de narcotráfico y requerían el levantamiento del secreto fiscal de los funcionarios públicos porque decían que se habían enriquecido. Obviamente me opuse, aún con orden judicial que le había dado el juez de primera instancia, pero porque esto ponía en riesgo al funcionario público y a la familia. Es decir, no era un tema de cuánto gana o cuánto, sino es un tema mucho más grave. En la información que tiene AFIP no estamos solamente hablando de plata. Claro, no eran términos económicos o vinculados con el hecho imponible. Obvio, estamos contándole nuestra vida a la AFIP, que yo creo que en rigor de verdad nos piden más datos que los que tiene que tener. Es decir, que ese gran hermano no debería tener toda la información que tiene. Ahora hay dos casos que son de cómo se está buscando cada vez más socializar la información entre distintos organismos. Uno es a veces a pedido del propio contribuyente. Una de las preguntas que teníamos para plantearnos es, ¿el contribuyente puede pedir la dispensa de su propio secreto porque lo necesita el dato? Los bancos te piden todos los días, el oficial de cuenta, che, tráeme la declaración de cosas, si no te doy de baja la cuenta, qué sé yo. Hay regímenes promocionales que exigen tener determinados datos y al contribuyente le interesa, che, dale mi declaración. Bueno, la AFIP tuvo que implementar y se puso en la ley que vos puedas entrar y apretar un botón y salta tu propia declaración, pero no fue la AFIP la que lo dio. Es decir, para cuidar que la AFIP no incurra en la violación del secreto, te están permitiendo acceder a tu... Porque a veces no le sirve al que te pide el dato que vos le des tu constancia de lo que vos declaraste. No, quieren la decla presentada por la AFIP con algún sello que diga AFIP. Bueno, entonces se habilita un sistema informático en virtud del cual el contribuyente con su clave del nivel X que pueda entrar y decir, transmitirle él su propia declaración que está en la base de datos de la AFIP al tercero, que generalmente es un organismo público, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria y demás. Y otro caso es el que se puso expresamente, que ustedes se pueden preguntar para qué, al ANSES se le permite acceder a información
que le pida a la AFIP información, y esto es para todos los regímenes de moratorias previsionales que hay ahora, donde le permiten jubílese ahora y pague después, que están generalmente sujetos a una verificación de la condición económica o patrimonial del sujeto. Bueno, hubo que habilitarle expresamente por ley a la AFIP a que pida esa información, a la ANSES, perdón, para que la AFIP le brinde la información, que sería secreta, para poder saber si este sujeto es beneficiario o aplica para este beneficio. Sí, de todas maneras, con relación a esto que dijiste, hay también un fallo de casación de finales del año pasado donde un contribuyente pedía poder renunciar al secreto fiscal en el sentido que le habían robado la quit y emitían facturas apócrifas. Entonces, el mismo contribuyente pedía el levantamiento para que la AFIP informe, y ahí casación recién, porque los anteriores dijeron que había secreto fiscal, dijo, en este caso puede renunciar a su derecho el contribuyente. O sea que cuando hay un delito común en el medio de la situación, es otro agregado a esto que decías, que no es por un delito común, pero cuando es por un delito común, uno también puede. Pero fíjense cómo la AFIP es tan gran hermano que la usan, porque los bancos, por ejemplo, lo que debieran pedir es una certificación contable del contador, decime cuál es tu patrimonio. ¿Por qué necesitan a la AFIP? Y pues es más fácil pedírselo a la AFIP. Esto lo he discutido con los bancos cuando yo estaba de aquel lado, y ellos obviamente les resulta mucho más práctico: lo que vos le declaraste al fisco me sirve más que lo que tu contador me diga que vos ganás. Yo el botón del que hablabas recién iba a pedir que lo habiliten también para las cónyuges, pero se contradecía con mi principio de secreto, entonces me abstuve. Pero sí, ¿quiénes pueden pedir el levantamiento? Habías preguntado hoy. Y obviamente no lo pueden ni los jueces laborales, ni los jueces comerciales, ni los jueces civiles. Hay una excepción, que es el derecho de alimentos, cuando estamos lo que estamos discutiendo es la cuota alimentaria o el fraude en la sociedad conyugal. Salvo esos dos casos, solamente son los jueces penales los que pueden pedir la información que está amparada por el secreto. Y dentro de los jueces penales está la discusión fiscales sí o fiscales no. Y el cambio de las formas procesales, el hecho de que estemos pasando a un sistema acusatorio, es decir, hoy vigente en pocas provincias, en algunas provincias está vigente para los delitos provinciales, locales, pero para los delitos federales solamente está en Jujuy y en Salta, pero esperamos que en algún momento se extienda a todo el país el nuevo Código Procesal Penal, en donde es el fiscal el que realiza la investigación. Es el fiscal el que junta absolutamente todas las pruebas. El juez es un mero árbitro solamente cuando existen valores tales como un allanamiento, la intervención de un teléfono, es decir, interviene y permite algunas actividades procesales exclusivamente el juez. Pero, por ejemplo, la indagatoria también la puede tomar el fiscal. Entonces, en estos casos yo creo que el fiscal debería estar habilitado, no así la FIA, como recién hablaba el doctor Devoto, pero sí los fiscales que están investigando un delito debían de poder pedir el levantamiento del secreto fiscal. Ahora, ustedes observaron que casi en todos los casos públicos, por lo menos, la primera medida de prueba que se pide es el levantamiento del secreto fiscal, del bancario. Hay que comenzar por allí. No hay que primero tratar de acreditar que la materialidad del hecho que se está denunciando fue acontecida, sucedió, hay realmente alguna vulneración al sistema jurídico antes de pedir tan rápidamente los levantamientos. Claro, esto les cuento un dato estadístico, la mayor actividad judicial de la AFIP es contestar oficios. ¿Sí? Intentó la AFIP poner una ventanilla única para evitar que llueven permanentemente, porque es lo más... Primero hay que reconocerle a mi ex empleador que es un organismo bastante prolijo porque tiene todo. Es difícil encontrar otro organismo donde vos pidas información de hace 20 años y los tipos te la mandan, como la llaman ahora, embebidos, porque ahora todo es electrónico y los archivos van embebidos. Pero entonces es muy fácil para el abogado decir, che, pidámosle a la AFIP, algo va a salir de ahí, qué sé yo.
Y no estoy de acuerdo contigo que no debiera ser la última instancia pedir la información. Pero como es el organismo que la tiene y la conserva y además contesta los oficios, entonces, es más, los jueces y los jueces penales sobre todo utilizan a los empleados de la AFIP muchas veces como empleados ad hoc o peritos de la justicia para que le analicen porque obviamente los jueces no tienen por qué entender una declaración jurada, no la entiendo yo, que hace 40 años que me dedico a esto. Pero si los jueces no pueden entender la declaración jurada, lo que tienen que hacer es llamar a los peritos de la Corte. De ninguna manera la gente de la AFIP, que es parte del proceso. Es decir, no pueden intervenir, y yo he visto en los despachos de los jueces tratando de interpretar la situación del contribuyente al que el juez está investigando por un funcionario de AFIP. Obviamente que, como se imaginarán, con una voz muy dulce y suave me he opuesto al hecho, ¿no? Pero yo recuerdo un caso de un juez pidiendo una información que era muy copiosa y que la produzca fulano de tal. Ponía el nombre del funcionario que él elegía porque le tenía confianza. Se le contestó, no, mire, este funcionario ya no está en ese cargo, se va a ocupar mengano. Se ofendió el juez, como diciendo, yo soy juez y elijo. No puede elegir al funcionario de la AFIP porque él le tiene confianza. Pero bueno, pasa. ¿Qué pasa un poco entre las personas o los contribuyentes y la sociedad en que están incluidos? O sea, ¿cómo es la relación? Porque son terceros, ¿no? De alguna manera. Por un lado, tenemos al contribuyente como parte de una sociedad. O sea, ¿ahí cómo funciona el secreto fiscal? Bueno, en primer lugar, alguien discutía si las sociedades, las personas de existencia ideal, tienen derecho al secreto fiscal, porque se supone que si la garantía de la intimidad es algo que es un derecho de la persona humana. Sin embargo, no hay duda que las personas jurídicas tienen derecho a que esté resguardado por el secreto fiscal la información que producen. Ahora, esa información obviamente tiene relación con las personas físicas que integran la sociedad. Y en tanto la información tenga que ver en forma directa con esa persona física, no veo forma de escindirlo. Ahora, si la AFIP pretendiera ir más allá de lo que es la participación en la empresa, lo que son las utilidades y demás, y quisiera ir a cuestiones que hacen al patrimonio personal del sujeto, ahí debieran cerrar esa investigación y abrirla en cabeza de la persona física. No sé si se entendió lo que dije. Sí, perfecto. Dos sujetos diferentes. Pero sin duda en las personas jurídicas reemplazamos intimidad por credibilidad y tienen el mismo derecho a que ésta sea resguardada. Sí. Y por otra parte, lo que hoy decíamos, que el propio contribuyente no puede llegar a su declaración jurada así como así, aparece el botoncito y toda la historia, mucho más cuando integra una sociedad. Claro que a veces nos encontramos cómo protegemos en las sociedades por acciones, sobre todo, los derechos de los socios minoritarios, es decir, cómo hacemos cuando existe una vulneración de esos derechos. Y bueno, yo creo que no hay otra alternativa más que los requerimientos judiciales, es decir, que no puede hacerse así livianamente por intermedio de AFIP el llegar a la información que está dentro del secreto. Un tema importante que lo teníamos para comentar es en qué causas judiciales se puede levantar el secreto fiscal. Cualquier causa judicial, porque es muy común en un juicio comercial que alguien quiera tener información amparada del demandado o del actor, de quien fuere, o en un juicio laboral. Y sin embargo, la ley es muy estricta, que solo lo permite en cuestiones de familia. Le ha dado un privilegio a las cuestiones de familia, obviamente por las razones que todos conocemos de cosas que se esconden. No hay peores secretos que los de familia. Y en las causas penales por delitos comunes, donde justamente lo que se está ventilando es algo que tenga que ver con información patrimonial, en esos casos se permite. En todos los demás casos no está amparado expresamente por la ley, tendrá que ser el juez el que amerite. De cualquier manera, yo creo que acá hay que hacer una salvedad. Es que el hecho de que digan en estas causas se puede, en estas no se puede, no significa una regla general. Es decir, no significa que se pueda levantar siempre el secreto fiscal porque se trate de esas causas. El secreto fiscal debe ser
analizado en cada caso concreto. Es decir, tenemos que ver si es conducente el levantamiento del secreto fiscal, si tiene que ver con lo que se está... y si es una medida absolutamente imprescindible. Es decir, si esto lo podemos reemplazar por otro tipo de prueba, tampoco podemos levantar el secreto fiscal. Ahora, eso me lleva a otro tema que lo discutíamos en AFIP, es un juez pide información, supónganse que es de la que la ley permite, en la medida que tenga relación o conexión con la causa que se está ventilando en el juicio. La AFIP le entrega la información. Ha habido casos donde son imputados los funcionarios porque dicen, por ejemplo, el juez pedía, dame acceso a las declaraciones juradas, o una forma muy genérica. No, ustedes debieron exigirle que el juez pidiera expresamente, quiero tal declaración y que tiene relación. Y el fisco siempre dice, yo no voy a controlar al juez. El juez se supone que si me lo está pidiendo, él sabrá si tiene relación o no con el juicio. Sería una cuestión, casi un conflicto de poderes. Lo que hace el fisco es, lo entrega bajo sobre cerrado y le aclara al juez, esta información es secreta, que usted la abra o la divulga ya pasa a ser responsabilidad suya. Generalmente van a ver que en las causas la AFIP lo da siempre, o que por lo menos esa era la instrucción que dábamos, darlo en sobre cerrado por entregar exclusivamente al juez, porque es él el que tiene la potestad de decidir o de interpretar estos recaudos que nos decía Marta, que tiene razón. En qué casos es necesario abrirlo o no abrir el secreto. Pasarle un poco la pelota al juez para que sea él el que diga. En la forma coincidimos. Y el responsable, ¿no? En la forma coincidimos. En lo que no coincido es que sea un conflicto de poderes que la AFIP le pregunte al juez cuando da una orden genérica que se la particularice. Yo creo que la AFIP tiene obligación de pedirle cuál es la orden que me estás dando. Es decir, qué periodos, todos los impuestos. Tiene obligación, porque él no puede entregar la totalidad del legajo del contribuyente porque sí. Porque hasta ese momento está bajo su amparo. Es decir, el custodio del secreto fiscal es la AFIP. Es decir, y lo tiene que levantar en la medida estricta de lo que se lo están pidiendo, si la persona que se lo está pidiendo tiene autoridad para ello, facultad para ello. Entonces yo creo que no sería conflictivo, sino al contrario, sería cuidadoso de los derechos preguntarle al juez, esta orden, ¿qué significa? Es decir, ¿a qué periodo se refiere? Y otra cosa muy importante es saber si el secreto fiscal se extiende a la justicia, o sea, si sí. El juez, claro, el juez debe también... Quien recibe algo que está amparado por el secreto es como la UIF, cuando claro. La UIF recibe información, que ahí dicen que porque tienen obligación de guardar secreto, entonces yo no violo el secreto diciéndoselo. Tampoco es mentira esto, ¿no? Claro, es decir, claro. Cada uno tiene que guardar el secreto que le corresponde. El hecho de que aquel a quien se lo entrego también tiene obligación de secreto, no me hace a mí más libre de entregar información. No, pero la justicia también pero el juez debe tiene la cumplir obligación. Fiscal, claro. Estos son los funcionarios que tienen obligación de guardar secreto, porque hoy el doctor Devoto dijo al pasar, y tiene razón. A veces pasa eso. A veces pasa. Muy pocas veces. Pero cuando hablaba de los periodistas, es decir, si un periodista se entera de una información que está amparada por el secreto fiscal, no comete ninguna infracción publicándola, porque su trabajo no es resguardar el secreto, su trabajo es informar, y informa cuando lo da a conocer. Sí, yo tuve un caso donde se me pedía, yo era el jefe del servicio jurídico de la AFIP, ver qué acciones se podían entablar contra un periodista que había divulgado la nómina de las personas que habían blanqueado y demás, y yo dije, no, primero que el secreto profesional ahí es sagrado, la fuente no se puede, él no tiene por qué divulgarla. Querían que se lo intime, que diga quién fue el buchón que dio la nómina. No se puede hacer eso, te la tenés que bancar, porque él no tiene la obligación de guardar el secreto. Él se enteró y su obligación es informar. Claro. Hay una película que trata sobre los papeles del Pentágono, que está todo esto. La película en realidad recepta un juicio de la Corte Americana, donde dijo justamente el Washington Post, creo que era el que divulgaba información de que en realidad habían estado engañando al pueblo americano y estaban perdiendo la guerra de Vietnam,
Era una cuestión de seguridad nacional, estaban en plena guerra y contar eso, y sin embargo la Corte dijo el derecho a la información es sagrado y está por encima de la seguridad nacional. Así que imagínense que vamos a ir ganas por ahí no me hubieran faltado de hacerle algún daño a ese periodista porque no era de mi agrado, pero no. Pero no. Claro, o sea, no tiene que relevar la fuente, por ende queda perfectamente amparado. Con el tema de transparencia fiscal y toda la información, digamos, de bancos o para ver todas las posibilidades, ¿no? No solamente con otros fiscos, sino el tema también de información de cuentas, por ejemplo, bancarias. ¿Cómo armoniza esto, sí, digamos? Yo una primera cosa que lo dejo como consejo, no soy quien para dar consejo, pero que estaba un poco entre los temas que teníamos que hablar. La protección de datos personales es un derecho que tienen todos los sujetos, que está por encima del secreto y demás. Es decir, yo tengo derecho a pedirle al fisco que me diga qué información tiene de mí. No la que yo declaré, porque obviamente ya la conozco, pero ¿qué información tiene usted de mí? ¿Qué cuentas o qué información de fiscos extranjeros eventualmente tiene? Y para eso está el habeas data, que es un remedio que está en la Constitución, en el artículo 43. Yo puedo pedir y puedo rectificar, ordenar al fisco a que rectifique una información si es falsa o es inexacta. Inclusive esto tiene que ver con algunas herramientas que ha tomado el fisco que pueden ser de discutible procedencia, como los perfiles de riesgo o el CEFI y demás, mecanismos preventivos que el fisco toma en función de la evaluación de qué tan riesgoso soy y hasta dónde me mantiene la mala nota, porque supónganse que me bajaron, me pusieron en un perfil alto porque yo tuve un juicio de ejecución fiscal y resulta que lo cancelé o me metí en un plan de pago. Ah, no, pero por la duda te dejo 12 meses más. Tengo derecho yo a decirle, y hay dos cosas acá. Primero, tengo derecho a pedir la fórmula de la Coca-Cola. Quiero saber en virtud de qué parámetros vos me calificaste de esa manera o me bajaste o me pusiste en un perfil tal o cual. Porque fíjense, yendo a la resolución general del CIPER, no está en la resolución cuáles son los parámetros. Dice, usted entre a la base de datos, no te le voy a contar qué cosas miramos. Eso no es una norma, es casi una norma penal en blanco. Es decir, yo si te pesco y de acuerdo a mi buen criterio, ojo de buen cubero, bueno, el habeas data, la ley de protección de datos personales está para eso. Y respecto de la fórmula de la Coca-Cola también está la ley de acceso a la información pública, porque ahí yo no quiero acceder a datos personales míos, quiero saber qué criterios usás vos para determinadas cosas. Y eso tiene que ser público, eso hace a la transparencia. Y ahí no hay secreto fiscal, ahí decime qué parámetros. Cuando se acuerdan la época gloriosa que se compraban $200, ahora creo que no se compran más, y bueno, te bajaban. Una cosa es que digan, se cayó el sistema, que era una herramienta muy útil para no vender dólares, pero bueno, era objetiva, se cayó el sistema. Y otra es decir, no calificás, y no califico ¿por qué? Bueno, quiero saber por qué. Bueno, yo diría que ya la ley de procedimiento administrativo que tiene en su articulado, sobre todo al principio, el derecho a peticionar y todo esto, los contribuyentes siempre le pueden pedir al fisco información sobre lo que tiene, cómo lo resuelve. Ya es administrativo, digamos, ¿no? El tema del secreto y la titularidad del secreto es algo en donde existe muchísima confusión. Fíjense, por ejemplo, en el tema del secreto profesional o el secreto, en donde los jueces se creen habilitados para levantarlo y le dicen muy livianamente al profesional, tiene levantado el secreto, cuénteme. El único titular del secreto es el particular. El único que puede levantar el secreto es el particular, salvo órdenes judiciales en casos concretos. Pero el titular, el que debe ser sí o no, no sé por qué dije esto, la verdad que yo quería decir algo de lo que, pero me olvidé. No, pero igual porque es secreto, se olvidó porque es secreto. Nos van a decir que no somos sinceros. No, estábamos hablando del derecho a peticionar, de la transparencia, de, como dice él, de por el habeas data poder pedirle al fisco, decir cómo llegaste a este dato.
digamos que tenés un amparo legal para hacerlo. Son tus datos, es tu información y vos podés decir cuánto tenés. La advertencia o el consejo lo daba por el hecho de que está bien, el fisco tiene herramientas muy contundentes. La doctora Nercella las ha cuestionado, algunas son cuestionables realmente, otras por ahí para mí no tanto, por ahí porque todavía conservo el olor de la camiseta aquella, pero el contribuyente, el ciudadano tiene un montón de herramientas constitucionales para discutir estas cosas. No es cuestión de... El fisco a veces sobra porque, bueno, en las relaciones de poder uno avanza hasta donde llega y hasta donde a uno lo frenan. Y en realidad el secreto fiscal, y volviendo al comienzo de la charla, para mí es la piedra angular del pacto fiscal o el pacto de ciudadanía fiscal. Esta idea de yo pago, como decían los yanquis en las películas, I pay my tax, yo pago mis impuestos y eso me da derecho a peticionar, a tirar la bronca y demás, porque yo te estoy bancando el sueldo. Bueno, la garantía que yo tengo para poder declararte esto es que vos no utilices eso como un arma en mi contra. La vas a usar en mi contra, obviamente, en una determinación de oficio. Bueno, no tengo más remedio, pero no para darle data a un competidor mío, darle data a mi familia si yo tengo secretos de familia y demás. Y un tema que estaba en el temario y quedó dando vuelta, el tema del Ministerio Público. ¿Hasta dónde el Ministerio Público Fiscal, que son los grandes investigadores, digamos, que buscan afanosamente la información contenida, amparada por el secreto fiscal? Si el fiscal está en una investigación preliminar por una denuncia y demás que todavía no ha requerido la instrucción de la causa, no puede pedir el levantamiento del secreto fiscal, tiene que pedirle a un juez: necesito que se oficie a la FIP y que se levante el secreto fiscal, porque yo necesito para esta investigación, si no, no lo puede hacer. Aún en una causa iniciada, si el fiscal no tiene delegada la instrucción en el Código Procesal Penal viejo, tampoco puede él pedir directamente a la FIP que le levante el secreto fiscal, sino que tiene que pedírselo al juez. ¿En qué caso sí el fiscal puede pedir sin la orden del juez? Cuando tiene delegada la instrucción por el Código Procesal viejo o en el Código Procesal nuevo, digamos, por el principio acusatorio, él es el que dirige la instrucción y entonces en ese caso, esto está dicho en la instrucción de la FIP, ya está contemplado que en esos casos se le da. Pero fíjense hasta qué punto se resguarda que un fiscal, que es un poder del Estado, es el cuarto poder hoy, porque tiene raigambre constitucional, no se le da sin la orden del juez. Caso distinto, y algunos lo discuten, hay una causa en trámite donde se está discutiendo esto, es qué pasa cuando el Congreso pide información amparada por el secreto fiscal. Si lo ha dicho la Procuración del Tesoro y la FIP lo ha aceptado y está en la instrucción o en la disposición interna, que si una Cámara del Congreso lo pide, si lo pide el presidente de la Cámara, hay que dárselo porque el Congreso, como poder del Estado, tiene facultades implícitas para pedir información. Y si la que lo pide es una comisión investigadora, por ejemplo, la comisión investigadora de cualquier cosa, bueno, si lo pide el presidente de la comisión, también hay que dárselo. Y esto se ha extendido al Consejo de la Magistratura cuando actúa como jury de enjuiciamiento de magistrados. Se ha entendido que la comisión acusadora o la comisión de juicio pueden pedir información amparada por el secreto fiscal sin una orden de juez. Eso es lo que está en discusión, no está dicho en la ley, es una interpretación legal, pero yo entiendo que si a un juez lo están juzgando por enriquecimiento ilícito, que es un delito común en ejercicio de la función, es equivalente a un proceso criminal donde la comisión puede Para variar, pedir... no estoy de acuerdo. Seguramente. Bueno, a ver, la escuchamos. Pero la escuchamos a la que sabe. Sí. Yo les cuento lo que, no estoy de acuerdo, lo que dice el fisco, nada más. Les digo por qué. En realidad el secreto fiscal, como muchas otras garantías constitucionales, son ladrillitos que se ponen para resguardar la dignidad, la intimidad, es decir, para resguardar a las personas en relación con el poder del Estado. Entonces,
esta pared que nosotros armamos entre lo que puede el Estado y lo que puede el contribuyente debe ser lo suficientemente sólida para que no existan interpretaciones de ningún organismo del Estado para poderlos vulnerar. Es decir, no es la AFIP la que tiene que interpretar cuándo puede dar esa información. Son las leyes y no es otro poder del Estado el que puede ingresar en mi intimidad, porque justamente esta pared, este secreto fiscal como pared de mi intimidad, la pongo también contra el Congreso, la pongo también contra todos los poderes del Estado, la pongo también con el Consejo de la Magistratura. Porque si está investigando un juez por enriquecimiento ilícito, tendrá que hacer la denuncia penal, porque el Consejo de la Magistratura lo único que va a poder decir es que no tiene entidad moral para continuar siendo juez y separarlo de su cargo. Pero la investigación por el delito no la puede hacer el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, si no puede hacer la investigación, no necesita los elementos y las herramientas probatorias de ese delito. Me mostrará, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura qué puede hacer. Y que iba en yate, por ejemplo, que gastaba, que su exposición de la riqueza pública, porque no se olviden que hoy además las redes sociales, es decir, todos nosotros hemos renunciado a parte de nuestra intimidad, la hemos expuesto públicamente. Y esto que exponemos públicamente puede ser utilizado en los procesos para demostrar cuál es nuestra capacidad económica. Y esto sí puede ser utilizado para decir esta vida que lleva el juez no se condice ni con su sueldo, ni con la moralidad, ni con el recato que debe tener como funcionario, y esto lo puede hacer el Consejo. Pero lo que no puede es decirme que levanten mi secreto para averiguar qué es lo que declaré. Esto lo tiene que hacer el juez que juzgue el delito de enriquecimiento ilícito, muchísimo menos el Congreso. Si el Congreso está en una comisión investigadora donde existe algún delito de algunos de los... Bueno, difícil que lo descubra, por otra parte, de acuerdo con lo que estamos acostumbrados, pero suponiendo que sí, tendrá que hacer la denuncia penal. Los únicos que pueden juzgar delitos son los jueces. No hay ninguna comisión investigadora con cualquier cartel que le queramos poner y cualquier facultad que le queramos dar que puede investigar delitos, sancionar delitos, dictar penas que tienen que ver con la respuesta que en abstracto el Código Penal trae para determinadas conductas que vulneran el orden jurídico. Entonces, dejémosle a los jueces que hagan las cosas de los jueces y que el Congreso se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es dictar leyes, que es resolver los problemas que todos los contribuyentes tenemos todos los días y que evidentemente es algo que no está haciendo con eficiencia, al menos, ¿no? No, en una disidencia parcial nada más. Primero lo que yo comento es lo que establece la Procuración del Tesoro y la doctrina que la AFIP mantiene en este punto, más allá de mi opinión personal. Estoy de acuerdo que las comisiones del Congreso, sobre todo investigadoras, no debieran pedir el apartamiento al secreto fiscal, porque para una investigación de carácter general, para mejor legislar, yo no necesito saber cuánto declaró fulano o mengano. Fíjense que, por ejemplo, la AGN, que es un órgano también de la Constitución, la AFIP le tiene que dar información porque acto fallido, audita a la AFIP permanentemente, pero la AFIP le da todos los datos testados, los nombres de las personas. Por ejemplo, cuando auditan los juicios de la AFIP, se da la información testada a la AGN. O sea que en eso concuerdo. Ahora, en un juicio político o en un jury, donde una de las causales de destitución es la comisión de delitos comunes en ejercicio del cargo, yo tengo mis dudas y que además los fallos que emite el Tribunal de Enjuiciamiento son irrecurribles, que un órgano de la Constitución que tiene facultades dadas por la Constitución le tenga que pedir a un juez el levantamiento de un secreto para saber algo que está dentro de las facultades propias, creo que ahí estamos excediéndonos en el resguardo. Pero bueno, esa es mi opinión. A ese órgano de la Constitución, que bien decís, tiene la prohibición de investigar delitos. Los delitos tiene que hacer la denuncia, es decir, puede separar a las personas. Fíjate lo que pasó con Bento, con el juez de Mendoza. Es decir, a él no lo investigaron por los delitos, pese a que eran gravísimos los delitos por el que se lo imputaba, sino que hicieron la investigación administrativa y lo separaron para poderlo poner a disposición de la justicia, para que la justicia investigara los delitos. Entonces, si no puede investigar delitos, ¿por qué tiene que saber los datos que hacen
a la comisión o no del delito. Bueno, acá en un caso de enriquecimiento ilícito, claramente la prueba es la declaración jurada del tipo. Salvo, sobre todo si este juez no era tan exhibicionista como el jefe de gabinete de la provincia. O sea, el hombre no andaba en yates. ¿Cómo se entera la comisión acusadora de si el tipo tenía enriquecimiento ilícito? La prueba que tenía la comisión acusadora en el caso Bento por lo menos estuvo muchísimo tiempo en proceso simplemente porque estaba siendo cuidado por alguno de los que tenían que juzgarlo, pero no porque no hubiera pruebas, y ninguna eran las declaraciones juradas. Es decir, la prueba del mal funcionamiento de un funcionario, de estar haciendo mal su tarea, es múltiple. Bueno, la verdad que como ven no está todo resuelto y hay, por supuesto, miradas y jurisprudencia que todos los días va haciendo doctrina sobre cómo debe aplicarse este instituto tan importante. De todas maneras, yo me llevo un montón de tips y aclaraciones sobre todo esto de preguntarle a la AFIP ¿cuánto te informó Estados Unidos sobre mi cuenta bancaria? Eso está muy bueno, con el habeas data, ténganlo en cuenta. Es mejor prevenir que curar y saberlo de antemano, ¿no? Aunque ya está consumado. La verdad que hemos tratado un montón de cuestiones. Yo me voy con la panza llena. No sé si el auditorio tiene preguntas o alguna cosa que quieran. Ahí la señora de verde. Sí, buenas tardes. Bueno, muy buena la mesa de debate, pero yo me quedo siempre con ese sabor amargo. Fui alumna del doctor Sicardi, seguí en todos los congresos al doctor Vicente Díaz, y bueno, sigo con las mismas inquietudes, porque hablamos de secreto fiscal, está o no está. Ya para mí es como que vemos nuestra parte en AFIP, los contadores y todos los organismos, Superintendencia de Salud y demás, y yo estoy sabiendo del pequeño universo de pequeños contribuyentes donde la AFIP es mayor presión tributaria, y yo estoy sabiendo si fue a Gualeguay a pescar, en qué hotel se alojó, no estuvo, es decir, se sabe las expensas. Estamos sabiendo el consumido, ya a veces ni se lo preguntamos al contribuyente, pues estamos sabiendo la prepaga, si compró en el súper. Entonces no habla la doctora de todo esto de yate, los viajes, el secreto fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿está bien? La AFIP está robusta siempre con los pequeños contribuyentes y está bien que tributen los impuestos en los que tienen, pero son los que menos tienen armas para armar fideicomisos o tener en Nordelta, en una acción, un montón de bienes de incremento, de aumento patrimonial no justificado, y no hacen declaraciones juradas, que nos enteramos después por los periodistas qué pasa. Entonces, pienso que así como la AFIP tiene que estar abastecida acá en España con los artistas de Shakira, ¿por qué había dos principios, equidad y principio de realidad? La realidad es que el secreto fiscal de los pequeños, cualquiera que tiene un quit, una clave fiscal, la compañía de seguros, está sabiendo todo. Que con respecto al consumido, la AFIP también lo está sabiendo y en base a eso se tributa los impuestos, y los contadores de estos pequeños contribuyentes tratamos de ampararlo y protegerlo en la sentido de siempre pagar, y a veces es hasta el cierre, a veces tener menos operarios, a veces de pasar a tener un galpón propio a alquilar. Pero vemos que si amplían el universo de contribuyentes, van a buscar los que no están en el corralito, siempre esos pequeños, hablo de la pequeña industria, esa de microempresa, de ese autónomo, donde está bien la reducción de retención de ganancias en 1.770.000 pesos, pero resulta que
un taller de marmolero que está detrás de una máquina, el dueño, con 6 operarios, y retira 300, 400 mil pesos por mes, yo le tengo que decir, no, mire, venda mitad de la camioneta para pagar impuestos a las ganancias. Entonces quiere decir que algo falla y que lo que se recauda de impuestos, sepamos en qué se invierte. Entonces, en esa forma, vamos a ver, bueno, está en salud, está en educación, no está en 20.000 viajes de un funcionario. Entonces, bueno, es eso. Si tal vez también el Consejo se tiene que comprometer y los profesionales en hacer una... Informáticamente la FIP está bien, o sea, cumple con sus funciones, pero que haya un principio de la igualdad de la ley ante todos, no clases de privilegio, que el pequeño tanto, y que algunos, no sé qué es lo que pasa, si, Bueno, coincido con mucho de lo que dice, pero querría hacer porque creo que hubo una confusión en el relato. Es decir, una cosa es el tema del secreto y otra cosa es la cantidad de información que tiene la FIP. Es decir, nosotros hablamos del secreto, la FIP, el tema es... Perdone, doctora, estoy mezclando capaz con presión tributaria y, claro, y eso, sí. El problema y lo que tenemos que cuestionar, y usted tiene razón, es que la FIP tenga tantos datos que no tienen relevancia fiscal y que no tendría por qué tener. Pero claro, para cuestionar esto necesitamos recurrir a los jueces, que son los que deberían protegernos, y para eso justamente los pequeños contribuyentes son los que están en peor situación para hacerlo. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, si no... Bueno, hay acá 2 preguntas, las voy a leer. Hoy en día se habla de la moneda digital argentina. No todos, algunos hablan, algunos. La protección oficial de avanzar hacia la eliminación de la moneda física. ¿Es la implementación completa de la eliminación del secreto fiscal? No, ese es el sueño de todo administrador tributario, ¿no? Que la gente no existiera más el efectivo sería bárbaro, porque entonces la ruta del dinero la tenés bastante... No pareciera ser viable del todo. No se crean que yo en alguna noche no he tenido esas ideas cuando estaba del lado del fisco, porque te resuelve muchos problemas. Cuando uno va a un restaurante y ve que la gente paga con parva de billetes, y en las películas eso van presos los tipos que hacen eso en Estados Unidos. Y acá todos vamos al restaurante y cada vez llevamos más billetes porque no quieren implementar uno mayor a 2.000, que son $2. Bueno, no creo que se pueda hacer esa idea. Es brillante para todo administrador tributario porque uno cree... Es más, tendría hasta una buena consecuencia respecto de la inseguridad, porque la gente no podría ser robada. ¿Qué te van a robar? Sí, el teléfono te roban. Donde está el modo, la billetera electrónica y demás. Sería una gran cosa. Me parece que el principio de realidad de cómo está nuestra economía no torna viable esa idea. Me pone muy contenta confirmar que lo estamos curando a devoto. Claro, acá también pregunta si no vulneraría el principio a la intimidad y el anonimato del gasto, pero lógicamente si ocurriera lo de la moneda digital, habría que legislar al respecto. Porque bueno, me han contado que hay establecimientos que en la razón social no denotan su actividad para evitarle problemas al que eroga esas prestaciones. Puede pasar por restaurante o por otra cosa. Me contaban en la época que yo perseguía evasores. Bueno, si no hay más dudas, quedamos todos libres. Gracias. Gracias.